Tenemos en el estudio a Franklin Rondón, presidente de FENTRACEP, Federación de Trabajadores del Sector Público, y además parte del Comité de Cultura y vicepresidente de la Central Bolivariana también, ¿no? Correcto. Así es, bienvenido, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Franklin, tú has dicho algunas cosas en estos días, ¿no? En primer lugar, estamos a la espera de los anuncios del presidente en materia de reestructuración del Estado, ¿no? Pero tú has pedido que los ministros presenten su renuncia para que se facilite la reestructuración del gobierno. La reestructuración del gobierno pasa por cambiar los ministros, pasa por sustituir ministros en el gobierno. Yo creo que ayudaría, ¿no? Y en todo caso, ciertamente, después de una discusión, un debate entre los miembros de la Federación de Trabajadores del Sector Público, una de las cosas que nos pareció correcto es solicitar fraternalmente que los ministros le facilitaran al presidente de la República lo que es ese proceso de reestructuración. Es decir, es distinto que el presidente tenga que tomar la decisión de salir de algunos ministros, de hacer cambios en su gabinete, que ver que se le presente la renuncia y que él tenga mayor tranquilidad, diría yo, desde un punto de vista aunque él tiene la facultad para cambiarlo, pero él tiene la facultad constitucional, pero creemos que hubiese sido una situación bien interesante, y además que los revolucionarios pues no estamos guindados o amarrados, no, pertrechados en un cargo de administración pública. Pueden Ahora, ¿en qué áreas del gobierno, si no quieres nombrar ministro, no los nombres, pero en qué áreas del gobierno crees tú que se deben producir cambios de figura? Mira, Vladimir, yo creo que eso sería si tienes nombre, bueno, también. No tengo nombre, no, sería una cuestión demasiado traviesa, sería una cuestión de esta naturaleza. Yo te lo pregunto y tú respondes o no. Sí, pero en todo caso, el presidente, pues, tiene la facultad constitucional, lo va a hacer. Creo que el país percibe en este momento una salida inteligente, audaz, saludable, que se muevan las piezas a nivel ministerial. En cuanto a cuáles serían los sectores, mira, si a mí me dicen, yo creo que el presidente tiene la facultad y sería conveniente en todos los sectores. Es decir, creo que hay unos que ya ratificó, como el caso de la ministra de la Defensa. Veo que la visión que tiene el presidente de la República también de identidad y de apoyo, de acompañamiento que tienen algunos ministros en el área social, pero en todo caso... ratificó a Ramírez también. Ratificó a Rafael Ramírez, pero en todo caso nosotros diríamos que, mira, en términos generales, y que no vaya a ser un enroque, ¿no? Que vaya a ser realmente la decisión que toma el presidente, que sabemos que lo vamos a acompañar, todos los trabajadores, lo va a acompañar la mayoría del pueblo venezolano en la decisión que él va a tomar, me imagino que debe ser las próximas horas. Bienvenida sea. Y una de las cuestiones que asumimos nosotros como dirigentes sindicales es que el presidente tome las decisiones que tenga bien tomar, ratifique lo que tenga que ratificar y remueva lo que tenga que remover, porque va a tener el apoyo de las clases trabajadoras y por supuesto de la mayoría del pueblo venezolano. ¿Cómo se está comportando el Ministerio del Trabajo? El ministro del Trabajo es un hombre con una gran condición humana y es un hombre con un gran talento, y además, Vladimir, formación política, sí, dilatada formación. Yo lo conozco política. Ahora, pero me refería más que al ministro, el ministerio como institución. ¿Cómo está el procesamiento de los reclamos sindicales? ¿Cómo está, por ejemplo, la vigilancia de en el caso de despidos que no se hagan conforme a la ley, o en el caso de violaciones a la contratación colectiva, por ejemplo? Sí. ¿Cómo se comportan las inspectorías? Sí, recuerda que ahora se le cambió el nombre al Ministerio del Trabajo, ahora lo llamamos un poco Ministerio largo, para la Protección del Desarrollo Social, del trabajo, ¿no? Del proceso social del trabajo. Pero por supuesto que este es uno de los ministerios que necesita una estremecida mata. Este es uno de los ministerios que, de acuerdo a la información que nosotros manejamos a nivel de todo, las regiones, los dirigentes sindicales de las federaciones, los distintos sectores productivos del país, se necesita una estremecida mata dentro de ese ministerio. Y es que es un ministerio que ha crecido mucho. Yo siento que el ministro Jesús Martínez tiene una gran capacidad y una gran formación, sobre todo la visión que tiene de el fortalecimiento de lo que ha de ser la defensa y profundización del desarrollo del proceso o del proceso social del trabajo, como él mismo lo ha venido indicando. Hay algunos estudiosos como Félix Roque y otros que han venido avanzando en todo lo que es la formación, el estudio y aporte de lo que es el proceso social del trabajo. Pero es que no solamente nos podemos quedar ahí, tenemos que ver dónde están los vicios en algunas inspectorías del trabajo, por qué se están calificando trabajadores que no se deben calificar, por qué se están solicitando registros de sindicatos que no se están haciendo de manera oportuna, por qué no se atienden los casos de situación que llevan los sindicatos allí. Ahora, los empresarios denuncian que tiene que ser el Ministerio del Trabajo necesita una mayor celeridad en las decisiones,
un mayor comportamiento de efectividad. Así lo hemos percibido nosotros desde el punto de vista de los trabajadores. Ahora, fíjate que no significa que no acompañemos a Jesús Martínez en el trabajo que viene haciendo, pero hay que orientar cosas. Pero fíjate, los empresarios se quejan no solamente del ausentismo laboral, sino también se quejan de lo que ellos llaman el presentismo, es decir, trabajadores que van en nombre de la inamovilidad, pues van a su trabajo, pero no cumplen con el trabajo y están amarrados y no pueden hacer cambios en los planteles de trabajadores. Mira, ahí está establecido en la ley perfectamente cuáles son los procedimientos que se tienen que utilizar para solicitar la calificación de para el sector público es más fácil despedir trabajadores que para el sector privado, de acuerdo a lo que denuncian. Bueno, fíjate que una de las cosas que tenemos en el sector público es la garantía casi absoluta de la estabilidad laboral, porque no solamente nos reímos por la ley orgánica del trabajo, en el caso de los obreros, sino la ley del estatuto de la función pública, que garantiza una estabilidad realmente más allá de la inamovilidad para los trabajadores y trabajadoras que laboramos en este sector. Ahora, en cuanto a la sugerencia, el planteamiento que hace el sector empresarial, a nosotros no nos extraña, porque siempre han estado en contra de lo que han sido las reiteradas renovaciones del decreto de inamovilidad laboral que permanentemente se hizo. Nosotros consideramos que a los trabajadores se les tiene que garantizar, por supuesto, su estabilidad, su inamovilidad y las condiciones mínimas para un trabajo decente y para que tenga un salario justo. Pero en el caso del sector empresarial, siento que hay una visión no correcta en ese punto de vista. No es verdad que en un momento determinado ellos soliciten calificación de despido porque sea justa, sino porque también necesitan reducir su nómina y buscan mecanismos y artimañas para lograr ese objetivo. ¿Qué opina, me pregunta por aquí, de las protestas de los trabajadores de Corpoelect? Mira, ayer muy interesante pregunta, Vladimir, porque yo quiero decir aquí con toda responsabilidad que nosotros creemos en los trabajadores de Corpoelect. Tenemos confianza en la federación que dirige nuestro compañero Ángel Nava. Respetamos y no compartimos alguna visión que pueda tener el ministro Jesse Chacón. En todo caso, los procedimientos de investigación que se quieran hacer, que se hagan de manera que permitan esclarecer algunas verdades, pero no es verdad que los trabajadores son los saboteadores de oficio y no es verdad que los trabajadores, por el contrario, tú hablas con los trabajadores del sector eléctrico y ellos Elio Palacio, en una entrevista que yo le hacía en la radio, denunciaba que muchos trabajadores han sido imputados y entonces, por supuesto, sabotaje, y entonces, bueno, regresan a trabajar imputados, no se deciden los casos. En el caso del sector eléctrico es un caso muy sensible, ¿no? Ahorita, en estos momentos. Nosotros, como Central de Trabajadores, forma parte del presidente de la Federación Eléctrica, Ángel Nava, de nuestra Central Socialista de Trabajadores, y con él estamos dando una gran discusión y un gran debate. Yo creo que deberían escuchar a los trabajadores del sector eléctrico, porque no solamente ellos están haciendo propuestas, sino aportes, sugerencias, de cómo debe ahorrarse la electricidad, cómo se deben hacer aportes para mejorar el mantenimiento, para orientar y hacer más eficiente el servicio eléctrico en el país. Yo creo que es importante que se escuche a la clase trabajadora. Te voy a hacer una pregunta que le hacía yo ayer a Elio Palacio sobre el tema sindical, ¿no? Sobre el tema de las milicias obreras. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando haya un conflicto laboral y existan las milicias obreras y entonces se pretenda, por ejemplo, a quienes están en huelga, sustituirlos con milicias obreras? ¿El movimiento sindical va a aceptar eso? ¿Cómo puede convivir la milicia obrera con un sindicato en una empresa? ¿Cómo se come eso? Bueno, lo primero que quiero decirte es que las milicias obreras están plasmadas en la propia Constitución de la República y en la Ley de la Fuerza Armada Bolivariana, que permite la consolidación de equipos y de trabajadores en milicias. Las milicias bolivarianas pueden ser milicias obreras, nosotros la estamos impulsando. De hecho, ya hemos participado en los desfiles que se hacen el 5 de julio. Ahora, la milicia... ¿Eso no interfiere en la vida sindical? Yo pienso que no, chico, porque yo pienso que... Pero, por ejemplo, ¿cómo resolvería esa contradicción, por ejemplo? Otra manera de organización, es una expresión de organización de los trabajadores. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos, Vladimir, de las milicias obreras? Una milicia obrera que permitan coadyuvar a la fuerza pública en un momento que se presente situaciones de deslave, terremotos o situaciones catastróficas. Una milicia obrera que se organice para combatir con disciplina los abusos que hace el sector especulador del empresariado venezolano para que se cumpla la ley orgánica de precios justos. Una milicia obrera también que se prepare para garantizar en una situación de conflicto los servicios públicos, la producción, el alimento, la distribución, los medicamentos. Y una milicia obrera también, ¿por qué no?, para defender la patria frente a cualquier acecho o intervencionismo. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo? Provea, por ejemplo, denuncia que eso interfiere en el derecho a huelga, puede poner en peligro el derecho a huelga. Por ejemplo, por lo que tú acabas de decir, que a la hora de un conflicto, pues entonces la milicia garantiza
la producción. Garantizar la producción, pero ¿qué es lo que está planteado nosotros? ¿Quiénes van a organizar o quiénes forman parte de la milicia obrera? Son los propios trabajadores. Ahora, ¿prohíbe un dirigente sindical ser miembro de la milicia obrera? No. Nosotros este mismo año, el presidente de la República, no miento, el año pasado, se ascendió a algunos trabajadores, Sí. presidentes de federaciones, y lo ascendió a primeros tenientes. Ajá. ¿Y qué son? Presidentes de federaciones y dirigentes sindicales. Y si llega un militar y le da una orden, por ejemplo, de que no se paralice, que no haya una asamblea, ¿cómo puedes, a quién le vas a hacer caso? Por ejemplo, si tú eres teniente de una milicia, ¿a quién le harías caso? ¿A una asamblea de trabajadores o a un superior militar? No, nosotros, el rango que tenemos ahorita en la milicia obrera obedece precisamente al cargo de representación que tenemos de los trabajadores, por lo tanto nos debemos es a la clase trabajadora y nos vamos a orientar y a ceñir a lo que oriente y permite y le convenga al pueblo y a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Vamos a hacer una pausa, al retorno seguiremos conversando con Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público, FENTRACEP. Ya venimos.